¿Qué tal amigos? En este cuarto episodio presentando el cuarto capítulo de 3 en Juego. Ya saben, nuestras redes sociales aparecerán hasta abajo en su pantalla. Y en este episodio presentaremos consolas con un resumen muy completo de todas las consolas que han existido de los videojuegos desde el inicio de los tiempos hasta la actualidad, presentándoles y haciéndoles una demostración de las consolas con las que contamos y cómo corren en la actualidad, y de lo que son las consolas portátiles y caseras. Comenzamos. Bien, como se explicó muy hace unos momentos, este programa va a tratar sobre las consolas que tenemos y también sobre la historia de los videojuegos. Como todos sabemos, las consolas y los videojuegos están divididos por generaciones. Es muy tedioso hablar de las 8 generaciones actuales, pero les daremos un repaso rápido para que se ubiquen desde qué generación empezaron a consumir videojuegos y desde cuál empezó todo esto. Las dos primeras generaciones son generaciones un tanto barrocas, un tanto oscuras, en las que, como todo lo que nace, pues el comienzo es difícil. La primera generación, que es 1972, se ubica con supercomputadoras, con cosas que no son tan caseras ni tan masivas, en las que podemos encontrar videojuegos como Pong. La segunda generación, de 1976, tiene un boom en la compañía Atari y presenta ciertos avances en cuestión de que surgen las primeras arcadias como la de Pac-Man, la de Galaga, la de Space Invaders, y aquí compañías como Atari, como Mattel, empiezan a traer los videojuegos a las casas y también en las arcadias. No sé si se acuerdan de esta película de Volver al Futuro, en la que hay unas arcadias ya ahí cuando regresan al pasado. También no, cuando están en el presente, ¿no? Más bien. Y ahí se ve un poco de Gaga y de Space Invaders. Desde la tercera generación es donde yo podría decirles que hay un boom y desde donde realmente podemos dar un seguimiento a los videojuegos. También desde aquí se puede empezar a contar las generaciones por los bytes. Los bytes pues es la capacidad gráfica que cada consola explota. La tercera generación, para efectos prácticos, compone al NES y al Sega Mega Drive. Es de una generación de 8 bits y también tiene algunas de ingenierías de las consolas de Atari. Hay por ahí una Atari Jaguar 510 y también hay unas últimas consolas de Mattel Intellivision. El espacio entre generación y generación varía en los años. Por ejemplo, de la primera generación a la segunda generación transcurrieron 4 años. De la segunda generación a la tercera transcurrieron 8 años. Aunque muchas personas no lo crean, estos 8 años se deben a que a principios de los 80 ese boom de las consolas atravesó por una crisis muy severa. Atravesó por una crisis de la cual muchos pensaban que ya no se iba a poder recuperar, y de la que se levantó en parte a lo que Nintendo trajo a las casas. Nintendo trajo lo que se veía en las arcadias y lo trajo al alcance de los hogares. Juegos como Mario Bros, como Contra, y más adelante Ninja Gaiden, Doble Dragón y otros más trajeron una sensación a las casas de un juego que tenía forma. Porque si han visto ustedes algún juego de Atari, van a ver que, pues, por ejemplo, el juego de E.T., tú ves la portada y te imaginas a E.T., pero cuando pones el juego, pues realmente no es E.T. el que está ahí. Son unas cosas que tú le quieres dar la forma de E.T., pero realmente no es E.T. Eso que pasaba mucho con Atari. Las imágenes que tenían sus cartuchos no correspondían a la experiencia que te ofrecía el juego ya corriendo. Sin embargo, con NES, con Nintendo, es una cosa totalmente diferente. Si tú ves la portada de Super Mario Bros. 1, vas a ver que es Mario brincando y lanzando una bola de fuego. Cosa que en el juego inmediatamente lo disfrutas, y de esa manera no te sientes defraudado por el producto que consumes. Mega Drive de Sega es una consola más potente que la de Nintendo, pero en la que se empieza a ver también un avance de Sonic, que es la mascota de Sega. Hace su aparición ahí y te da algo que tal vez Mario no te da, que es la velocidad, pero te quita algo que es lo que tienes con Mario, que es el total control del personaje. Sin embargo, Sega, con su mayor capacidad, también te mostraba que en las consolas caseras podías tener una experiencia muy agradable. La cuarta generación, que empieza en 1987, se le puede llamar de 16 bits. Aquí aparece en el Genesis, y unos años después, casi a principios de los 90, aparece el Super Nintendo. Esto muchos lo conocen como la época dorada de los videojuegos, porque el Super y el Genesis tuvieron una batalla
encarnizada en la que en muchos momentos Sega llegó a ganar a Nintendo, valiéndose recursos como la velocidad, como la potencia, como las gráficas y también como la violencia en el caso específico de Mortal Kombat. Pues en el caso de Mortal Kombat, Sega Genesis sí incluyó sangre en sus videojuegos y Nintendo lo censuró. Esta época de los 16 bits también tuvo algunas competencias por el lado de IBM y de Intellivision con Intel Graphics. La quinta generación, que en 1994 empieza, se le puede decir de 64 bits porque corresponde a la era del Nintendo 64. Sin embargo, en esa misma época también aparece el PlayStation. Como ustedes saben, el PlayStation pues tiene 32 bits. Desde aquí, guiarse en las generaciones por los bits es engañoso, porque no todas las mismas consolas tienen la misma cantidad de bits. Lo vamos a ver más adelante en las consolas de Nintendo. Por ejemplo, esas consolas nunca han tenido la mayor capacidad gráfica en cada generación desde aquí para abajo. Sin embargo, siempre se han valido de algo extra, que es la diversión y la mecánica del juego y la creación de personajes que distingue a Nintendo de las demás compañías. Entonces por eso Nintendo nunca compite con la mayor calidad gráfica, sino compite con la calidad de sus juegos y con sus exclusivas, que bueno, más adelante podremos ver. En esta quinta generación que les comentaba, hace su arribo de 3D de una forma muy rudimentaria, muy rupestre, unos polígonos que se ven un poco mal hechos, pero es el inicio de lo que hoy tenemos, de 780p, de la calidad en alta definición, pero aquí inicia todo. Y de cierta manera, este voltear hacia el 3D, pues es el inicio del fin del 2D. El 2D hasta aquí es el que venía reinando en todas las mecánicas de juego, pero con los polígonos poco a poco va desapareciendo hasta que pues, el día de hoy es casi muy raro ver un juego en 2D. Algunos pueden estar en 2D, pero con ambientes en 3D. Aquí es donde muere el 2D. Esta quinta generación también marcó el principio del fin para Sega. En términos prácticos, la quinta generación en las consolas más famosas es el Nintendo 64 por parte de Nintendo, el PSX o después PS1 por parte de Sony y el Sega CD por parte de Sega. Por eso aquí digo que es el inicio del fin, porque en el Genesis lo que Sega de América y Sega de Japón se pelearon y no se ponían de acuerdo, mientras que los de Sega Japón sacaron un Sega CD que tenía un CD corriendo que era para efectos prácticos muy parecido a un PC-1. Sega de América decide darle una actualización a su Genesis por medio de una ampliación que para efectos prácticos es como un transfer pack de Nintendo 64, y ahí es el momento de rompimiento entre estos dos Sega y es el inicio del fin para Sega, porque mientras Sega está peleándose entre Sega de América y Sega de Japón entre una consola que es el Sega CD y una actualización del Genesis, Nintendo está muy unido y apostando en Nintendo 64 y sobre todo apostando a los cartuchos. La diferencia entre Sega CD y el PC-1 no hay mucha porque los dos son discos, pero el Nintendo 64 sigue utilizando cartuchos. Entonces la consola de Nintendo no tenía tiempos de carga. Si ustedes ponen ahorita un Resident Evil 2 en un Nintendo 64 y en un PC-1, van a ver que la diferencia es abismal. Alguna vez leí, por ejemplo, en el caso de Mortal Kombat Trilogy, que si tú lo jugabas en 64 y en PC-1 en el modo pues, de Arcadia, en la línea de vida, la más larga que tiene más contrincantes, te ahorrabas más de 25 minutos en el 64 en acabar todo el juego en comparación con el PC-1. Eso es una partida rápida, una partida Arcadia, como es Mortal Kombat. Imagínense la diferencia en un juego como Resident Evil 2, que pues es tiempo de vida, el tiempo en el que lo acabas es abismal, no sé, 20, 30 horas pueden ser fácilmente. Entonces esa diferencia a 64 sí perjudicó los precios de los cartuchos, pero le ayudó por otro lado en los tiempos de carga. Y por el otro lado el PC-1 pues tuvo el problema de la piratería, el problema de los tiempos de carga, pero también fue un inicio de Sony tormentoso como después le tocó a Microsoft, pero ahí empezó a competir con Nintendo. Lamentablemente Sega desde ahí se empezó a quedar abajo. Esta quinta generación, para que llegue a paso a la sexta, tardó aproximadamente 4 años. La sexta generación de videojuegos la inicia Sega con el último suspiro, el último intento por integrarse a la batalla de consolas con su Dreamcast. Cuando todos vimos el
el trailer, el teaser, la demostración de Dreamcast pues nos sorprendió porque vimos cosas que jamás se habían visto. El Dreamcast nos ofrecía de tener la experiencia de las arcadias más avanzadas en ese momento fielmente en nuestra consola. Te estoy hablando de un Virtua Fighter, de un Street Fighter 3 Ultimate Impact, de las King of Fighters de aquella época, pero sin los tiempos de carga de PSX, porque King of Fighters estuvo desde PSX, pero con unos tiempos de carga infernales. En el Dreamcast se eliminó eso. Se tuvo cosas como Soul Calibur, como Dead or Alive, y si bien no se tuvieron muchas licencias de gente, de compañías como EA o Konami o Acclaim, Sega tuvo sus propios juegos y tuvo que crear sus propias sagas, como Virtua Fighter en peleas, como House of the Dead en el género Survival Horror, y los géneros de deportes con todos los NBA 2K, que ahora se le conoce como la serie 2K, tanto de básquetbol como en el caso de NBA, en el caso de Madden, que fue fútbol americano 2K, y en el caso de fútbol padeció mucho, pero sí tuvo algo que se llama Virtual Striker, que es la saga de fútbol de Sega en las arcadias trasladada a la consola. Dreamcast es para muchas personas una de las consolas más queridas porque te ofrecía una jugabilidad muy aceptable y una potencia gráfica que el día de hoy sigue sorprendiendo. Su consola era una consola avanzada para la época, tenía una memoria incluida en la misma palanca que te ofrecía algunos juegos exclusivos para esa memoria, entonces tenía una gama de posibilidades muy grandes. Adicionado a esto, Dreamcast fue la primera consola que tuvo conexión en red y que empezaron a jugar por medio de modem en internet, aunque pues todos sabemos la velocidad de la red en esa época no era la mejor. En esta misma generación, en esta misma sexta, vienen después consolas de Sony y de Nintendo. De Sony es el PS2, una consola que hasta la fecha sigue teniendo juegos, sigue teniendo lanzamientos, y en países como México, como Brasil sigue siendo muy consumida, pues por sus costos que han bajado y por su amplia gama de juegos, que yo creo que es una de las consolas que ha tenido más exclusivas y una librería muy amplia. El GameCube fue la respuesta de Nintendo, y si lo volvemos a comparar con el Dreamcast y con el PS2, pues gráficamente no está a la par de ellos y no es la más potente, pero es la que te ofrece diversión. Ahí títulos como Mario Kart, como Mario Party, como Smash Brothers se hicieron canon, se hicieron fuerte, se hicieron lo que soy hoy en día. Títulos como Donkey Kong, como Metroid vinieron a fortalecer este GameCube, y para este entonces el fenómeno de Pokémon ya estaba ayudando mucho a las consolas y a su interacción entre las consolas portátiles, que eran en este caso el Game Boy Advance, para unirse al cubo y ofrecerte mayor variedad de juegos. La última consola que llegó a esta generación, a esta sexta generación, es el Xbox, el primer Xbox de Microsoft. Como todos, no sé si se acuerdan, el primer trailer también que vimos de Xbox, pues fue de lo que se conoce como Halo. Fue ahí Master Chief enfrente de unas cascadas, y lo que podemos decir que el Xbox es un Dreamcast reforzado. Todavía es la consola más potente de esta generación, y quizá no necesariamente sea la más vendida, pero a muchos de nosotros sí nos trae recuerdos afectuosos. Para empezar, desde su control, que era incomodísimo, y nos sorprendió que viniera con un disco duro, que te ofreciera de lanzamiento juegos como Halo, que te ofreciera experiencias que ellos mismos se creaban para competir con Sony, por ejemplo. Muy específicamente Forza es un esfuerzo de Xbox por decirte: no tenemos Gran Turismo, sabemos lo que es Gran Turismo, pero tenemos Forza y te ofrecemos todo lo que Forza incluye. Xbox también y PS2 son unas consolas que se pueden conectar en red y que tienen un juego más avanzado en la web en comparación con Dreamcast. De la sexta generación a la séptima, el paso fue de 7 años. Y la séptima generación pues ya viene a darnos todo lo que conocemos hoy en día: el juego en línea, las gráficas en HD, si no de todos sus juegos, al menos de la mayoría, y si no durante todo el juego, al menos durante los cinemas. Y la séptima generación la componen Xbox 360, PS3 y Wii. Ahí vemos que Sega ya no pudo hacer más, se quedó en el camino, y Sega pasó a ser un licenciatario, pasó a ser una compañía que saca sus juegos para las consolas que estén en mayor auge. Y dentro de estas tres consolas que les digo, volvemos a decir que Wii es la menos poderosa, pero es la más divertida y es una de las más vendidas.
¿En qué les ganó Wii a Xbox 360 y a PS3? Pues básicamente en la experiencia que ofrecía, en el control tan revolucionario que cambió todo lo que hasta la fecha se tenía. Si bien es cierto que Nintendo con su NES puso las bases para cómo fuera una palanca, que tuviera la cruz, los botones, en la séptima generación se reinventa Nintendo y cambia por completo lo que uno espera de un control, y pone el control de Wii que todos conocemos, con su capacidad de movimiento, con la novedad que te ofrece. Y eso es lo que determina que Nintendo gane esta generación. Por el lado de 360, pues vemos de Microsoft, vemos una evolución en todos los aspectos, empezando por sus servidores, por su atención para los públicos en especial de cada región. Digo esto porque desde Xbox 360 se empiezan a ver traducciones de los juegos al idioma de cada país o de cada región. Por ejemplo, Gears of War tiene su traducción de español latino para toda Latinoamérica, como también tiene su traducción de español castellano para España y para Europa. PlayStation no se queda atrás y lanza el PS3, que en términos técnicos es la consola más potente de esta generación. PS3 es un monstruo que hasta la fecha sigue siendo una consola que te despliega las mejores gráficas de esa generación. Tiene además la capacidad de tener un Blu-ray, que cuando salió en ese momento, pues tener un Blu-ray no cualquiera podía tenerlo, y si además lo tenías en tu consola, pues era mucho mejor. PS3 te ofrecía la capacidad de tener una retrocompatibilidad, y para efectos prácticos su servicio en línea sigue siendo gratuito y muy poderoso. La experiencia de 360 en línea sí te pide que pagues un costo, pero también te ofrece el hecho de tener un poco de más audiencia para juegos en línea. Es más fácil que tú encuentres partidas de juegos populares en línea en el caso de Xbox 360. La última generación pues es la que tiene aparte apenas 2 años de haber salido. La componen el Wii U, el PS4 y el Xbox One, y volvemos a decir lo mismo. El Wii U es la consola menos poderosa comparada con lo que es un PS4 y un Xbox One. Es más, el Wii U podría ser comparada gráfica y técnicamente con un PS3, con un Xbox 360, pero te ofrece algo completamente diferente. Su control que todos conocemos, que es para efectos prácticos una tablet, que te permite tener una experiencia tanto en la pantalla como en la tablet, complementándose, y se vale de todo su catálogo exclusivo. Hasta la fecha Wii U no ha contado con el apoyo de los licenciatarios, de gente como EA Sports, como Konami, como Capcom, pero poco a poco va creándose sus propias, pues nutriéndose de su librería de juegos de la saga de Mario, de juegos de la saga de Pikmin, de Pokémon, y poco a poco va trayendo exclusivas como la de Bayonetta, como la de Batman Arkham City, perdón. Y Wii U tal vez en estos momentos no está teniendo los resultados que podríamos tener, pero yo creo que en el futuro no va a tener ningún inconveniente. Y por el lado de PS4 y de Xbox One, pues solamente vinieron a reforzar, a perfeccionar lo que sus anteriores generaciones les aportaron. Las anteriores generaciones no en todos sus juegos tenían una calidad 720p en sus gráficos, y estas dos consolas, tanto el One como el PS4, te ofrecen esa calidad en cada momento. Básicamente esa es la ventaja de cada una de las consolas, y han tenido una mayor interacción con lo que hoy en día está y que hace 10 años no estaba, que son las redes sociales. Xbox One y PS4 te permiten estar en contacto con tus amigos en tiempo real, te permiten subir tus juegos o los avances de los mismos a YouTube, y ese tipo de cosas que, como les digo, hace 10 años no estaban hoy en día. Hablar un poco más de la octava generación es muy pronto, tiene 2 años de que ha salido. Poco a poco están avanzando, teniendo juegos, desarrollando lo que puede ser los próximos estilos de juego más favoritos por la afición. Pero pues es muy interesante ver qué nos va a deparar la octava generación. Estos a grandes rasgos solo un pequeño resumen y un avance de cada generación de juegos. Pueden ustedes buscar más detenidamente qué incluye cada generación, los elementos mecánicos y elementos físicos y elementos técnicos de cada consola, y también pueden investigar algunos de los títulos más famosos para cada una. Sin embargo, pues dado que no tenemos todas las consolas de toda la generación, se nos hizo pertinente hacerles un pequeño resumen, y en la siguiente parte del programa vamos a presentarles todas y cada una de las consolas que tenemos. Ahora continuaremos en el programa
ya estuvo bien de bla bla bla, y no sé si después de esta breve reseña de lo que fueron las consolas tienen un par de dudas o se quedaron un poco en el what. No se preocupen, viene la explicación física y donde se darán cuenta de las consolas y todas y cada una de ellas cómo va corriendo las consolas que tenemos. Y además de ello no nos fuimos ahora generacionalmente, sino que nos fuimos por lo que son las marcas y de las que nosotros tenemos. Se las presentamos y estos son los resultados. Atari 2600 fue una videoconsola lanzada al mercado en octubre de 1977, convirtiéndose en la primera en tener éxito, ya que utilizaba cartuchos intercambiables. Esta consola fue un gran éxito y logró que durante los años 80 Atari fuera sinónimo de videojuegos. Se vendía acompañada de 2 joysticks, un par de controles que tenían una palanca y un control, además de un cartucho de juego que por lo general era producido también por Atari. Como ustedes saben, compañeros, Atari fue de las primeras compañías en tener éxito a nivel casero. Para efectos prácticos, la consola que aquí presentamos es una edición especial de la famosa Atari 2600. Esta Atari se llama EX. Tiene la particularidad de tener un teclado y una pistola. Esta consola podría ser considerada una computadora personal de escritorio, ya que tenía cartuchos en los cuales venían aplicaciones como procesadores de texto, hojas de cálculo y algunos otros para dibujar lo que podría ser hoy Paint. Los juegos más famosos de Atari pues son Pac-Man, son el juego de E.T. porque es malísimo, el juego de Contra, unos juegos de Super, unos juegos de Pinfall, el de la ranita que ya se me olvidó cómo se llamaba. Bueno, esta es una Atari. A continuación vamos a ver cómo corre una Atari 2600 en la actualidad. 1. Amigos, este es uno de los juegos de Atari, se llama Desert Falcon, Halcón del Desierto, es un shooter, el abuelo de Aero Fighter. Pueden ver ustedes que la experiencia es más imaginativa que visual, la movilidad es rudimentaria, pero el encanto ahí está. Si pudieran ver la calcomanía, pues es una imagen como de una guerra en el desierto, un tipo parecido a Rambo que está arriba de una aeronave y que va a destrozar a los malos, y pues podemos ver que la experiencia física está un poco alejada de la realidad, pero sin embargo podemos ver que la consola, a más de 30 años de haber salido, sigue funcionando. Parece que aquí llega un jefe o un subjefe del primer stage. Lo increíble es que esta consola ya se puede considerar de 8 bits, y ahorita vamos a ver con el Nintendo, con el NES, la diferencia entre los 8 bits empleados por Atari y la capacidad de los técnicos de Nintendo, que con esos mismos 8 bits tienen, desde mi punto de vista, resultados totalmente diferentes con el NES. Disfrutemos unos cuantos segundos más de Desert Falcon. NES. Tras una serie de redituables lanzamientos arcade a principios de los años de 1980, Nintendo concibió la producción de una videoconsola a base de cartuchos. Bajo este concepto, Masaki Uemura y su equipo de Nintendo se encargaron de diseñar un sistema de juegos que fuera menos costoso que sus competidores directos y que además tuviera un desempeño exitoso en el mercado, con el fin de que no pudiera ser sobrepasado por lo menos un año después por sus rivales. Esta consola sale como lanzamiento para 1985. NES, Sistema de Entretenimiento Nintendo, que es lo que significa, con poderosísimos 8 bytes de poder gráfico, mismos que vimos hace unos momentos en Atari, pero mucho mejor aprovechados. 8 bytes de potencia gráfica corriendo en este videojuego. Podemos percibir que el personaje es una pequeña persona vestida con tirantes. La portada del videojuego corresponde con el ambiente gráfico que se muestra. Ya tenemos una mejor percepción de lo que es el videojuego. Ya tiene mayor credibilidad de lo que es una pequeña persona.
Mario Bros, uno de los videojuegos de lanzamiento para esta consola. Aquí tenemos las Tortugas Ninja Mutantes, que fue un juego donde explotaba más todavía los 8 bytes, buenas capacidades que se ve de lo que es el NES. Y uno de los mejores juegos que existió para esta consola fue Super Mario Bros 3, donde fue el completo para NES, la mayor capacidad que pudo tener en esos momentos. ¿Les recuerda algo? Super Nintendo o Super NES, conocida como Super Famicom en Japón, fue la segunda videoconsola de sobremesa de Nintendo y la sucesora de la Nintendo Entertainment System. En América y Europa mantuvo una gran rivalidad en todo el mundo con la Sega Genesis durante la era de los 16 bytes y fue publicada en 1990. El Super Nintendo fue una de las primeras consolas que recibió una actualización a lo largo de su vida útil. Podemos ver la consola que está en medio, es un rediseño de la consola original, pero pues ahora tiene la particularidad de que se redujo un poco el tamaño. El Super NES sin duda fue campeón de los 16 bits. Super Mario World, juego de lanzamiento para la consola Super Nintendo. Otra vez, Nintendo desde el primer día nos demuestra las capacidades técnicas de su consola. Así como en el NES con Mario Bros 1 nos demostró de lo que era capaz esa consola, con el Super Nintendo tenemos a Mario World como juego de lanzamiento. Un juego, yo creo que doble de grande de lo que fue Mario Bros 3, que ya se nos hacía un juego grande. Un juego de los primeros en incluirte el porcentaje con el cual te lo acababas. Es decir, podías acabarte el juego, pero podías ser solamente con el 50% de lo que ofrece. Para tener el 100, es obvio decir que pues el esfuerzo es mayor. Ese tipo de premiación al jugador en base a lo que descubría, después se expandió a otros juegos como Donkey Kong y en el 64 con otro tipo de juegos también. El Super Nintendo es una consola que todos recordamos con cariño porque nos presenta grandes juegos en todos los géneros. En el género de plataformas, los juegos de Mario, Super Mario World, Super Mario World 2, Yoshi's Island, los juegos de Castlevania, los juegos de Mega Man. En el género de deportes, los juegos de International Superstar Soccer, los Madden, los NBA. En el género de RPG, los Final Fantasy, los Dragon Quest, Chrono Trigger, y en el género de peleas, a continuación lo veremos. En el género de peleas, el Super Nintendo tuvo grandes juegos: Street Fighter, Mortal Kombat, algunas creaciones de Neo Geo como Astro Fight, Fatal Fury, Samurai Shadow. Una cosa más digna de mencionar en el Super Nintendo es que fue de las primeras consolas en tener traslaciones de la Arcadia a tu consola. Street Fighter fue la locura. Por primera vez teníamos en nuestra consola un juego que se veía a vista de cualquier videojugador casi igual que Arcadia. Los puristas, los exquisitos, pueden debatir que tiene ciertas deficiencias en comparación con Arcadia. Es lógico. Por ejemplo, a Ryu se le ven solo 2 dedos. Pero aún así era maravilloso tener en tu casa una cosa por la cual solamente podías ver en las maquinitas, en la farmacia, en la tienda. Y fue una de las cosas por las cuales muchos tuvieron un Super Nintendo. Y Street Fighter es uno de los juegos que no puede faltar en cualquiera de las bibliotecas de quien posee un Super Nintendo. Nintendo 64 fue la cuarta videoconsola de sobremesa de Nintendo, desarrollada para reemplazar a nuestro querido Super Nintendo, ya que esta debería de competir con la Saturno de Sega y el PSX de Sony, que pues era prácticamente el PlayStation 1. Queriendo utilizar CDs en contra de lo que eran los cartuchos, se tiene varias ventajas. Nintendo 64 ahorra mucho tiempo de cargado en comparación con un CD-ROM, además de que por ese otro lado se ahorra regalías, royalties
o derechos por utilizar el formato CD-ROM, además de no tener una unidad lectora para el mismo. Y es mucho más económico tener una ranura de slot para lo que son estos cartuchos. La Nintendo 64 fue innovadora en diversos aspectos. El mando de control fue el primero en incluir uno de los botones dispuestos en cruz, diseñado específicamente para que el usuario tomara el control de aspectos propios del juego, basados en entornos tridimensionales. Estos fueron utilizados por primera vez en el juego de Super Nintendo 64, de Super Mario 64. Nintendo 64, nos alcanza la tecnología, viene la revolución y tenemos el futuro enfrente de nosotros. Los gráficos en tercera dimensión, viendo los videojuegos ahora con los polígonos y los ambientes gráficos ya en un entorno de 3D, teniendo excelentes juegos como Toy Story, Zelda, Mario Bros 64, entre diferentes juegos irrecordables de los que estuvimos para jugar en este tipo de consolas. Nintendo GameCube. Es una consola de sexta generación, fabricada por Nintendo. La consola fue lanzada el 14 de septiembre de 2001 en Japón, el 18 de noviembre del mismo año en Norteamérica y el 3 de mayo del 2002 en Europa. Según las cifras oficiales, el GameCube logró vender más de 21 millones de consolas en el mundo. Esta consola llegó tarde a la competencia contra el Xbox y el PS2. Sin embargo, logró mantenerse en la batalla debido a sus grandes exclusivos, como la gran franquicia que es Pokémon. El Nintendo GameCube, por sus dimensiones, puede considerarse una consola portátil. Sin embargo, dio una batalla digna de ser mencionada dentro de su generación. El Nintendo GameCube vino a perfeccionar cosas que el 64 había empezado a experimentar. Por ejemplo, la interacción entre la consola portátil y la consola casera. El 64 empezó a tener esa relación con el Game Boy Color. Específicamente, podías jugar Pokémon de tu Game Boy Color, Pokémon rojo, Pokémon azul, Pokémon amarillo, cristal, dorado, plateado, en el cartucho de 64 de Pokémon Stadium 1 y Pokémon Stadium 2. Esa primera interacción dio cierto pauta a lo que vendría a ser en el GameCube. En el GameCube, en Pokémon Coliseo y en su secuela Pokémon XD, la interacción era mayor, principalmente con los cartuchos de Game Boy Advance, Pokémon Zafiro, Pokémon Rubí y por ahí Pokémon Perla. Podías igual jugar tus avances de Advance, desarrollarlos en el cubo, y podías interactuar de una manera mayor en la que podías acceder a ciertos eventos una vez que conectabas tu Game Boy Advance con el cubo. Otro de los juegos que también tuvieron ese tipo de interacción fue Zelda, en el que también podías acceder a castillos, a calabozos especiales una vez que conectabas tu cartucho de Advance por medio de el cable especial para poder desbloquear este tipo de cosas. El cubo, a diferencia de otras consolas, PS2 y Xbox, solo pudo subsistir por medio de exclusividades. Tipo de exclusividades propias de Nintendo, como son Super Mario Kart, Super Mario Party, Pokémon. Pero otro tipo de exclusividades por las cuales también tuvo éxito fue por las que tuvo con compañías como por ejemplo Capcom. Resident Evil 4 fue un juego que salió en exclusiva para el cubo y que estuvo así por varios años. Muchas personas llegaron al cubo debido a que solamente era la única manera en que podían acceder a Resident Evil 4. Sobra decir que Resident Evil 4 es uno de los juegos más queridos dentro de la saga de Resident, por todas las mecánicas de juego que introdujo y por los ambientes que lograba crear en la consola. Ustedes pueden ver que la capacidad gráfica del cubo es un poco inferior a la del PS2 y a la del Xbox, pero se defiende por todas estas particularidades que acabo de explicarles. Wii. En la séptima generación de videojuegos contamos con el Wii, una consola que se adelantó a los lanzamientos, queriendo ganar muchísimo más fans, queriendo ganar la publicidad en lo que fue Nintendo.
ganó grandes ventas y tuvo un buen auge, ya que innovó e implementó lo que son los sensores de movimientos, controles completamente revolucionarios, un ambiente 3D gráfico muy completo, más bonito, los sensores con los que cuenta de original la consola la hacían muy llamativa. Fueron unas de las buenas características de esta consola, aunque sí le hizo falta mucho en comparación a sus rivales de esa misma generación. El Wii, desde el inicio vemos ya una portada, una presentación muy diferente, ya más allegada a lo que es internet, el canal exclusivo de Wii. Podemos reproducir lo que es el juego, y en estos adelantos, en esta anticipada salida de esta generación de lo que son en esta generación de consolas, nos podemos dar cuenta que son buenos juegos, que tiene sus exclusividades, de que tiene mucho el Wii, pero también tiene diferentes defectos que al jugarlo se da uno cuenta en comparación con las otras consolas. Los ambientes gráficos siguen siendo muy pixelados, no llega ni siquiera a lo que es alta definición. Él sigue manejando una definición estándar, cuando las consolas de esta generación ya están marcando los 1080 megapíxeles. Podemos ver desde, por ejemplo, buenos juegos como lo que es Mario Bros, ya un mejor ambiente, una mejor calidad, aunque falto en muchas cosas para lo que es la generación de este tipo de consolas. Juegos muy agradables, juegos exclusivos, volvemos a repetirlo, pero definitivamente con un falto para lo que es esa generación. Wii U, los creadores se han referido como Nosotros y Tú. Es una futura videoconsola creada por Nintendo y la directa sucesora de Wii. La consola fue lanzada a finales de 2012. Para lo que es esta consola, ya le quita lo poco que le faltó al Wii, ya se lo renuevan en esta nueva consola. Ya viene con una capacidad para reproducir alta definición, Full HD completa. Volvemos a lo mismo, un diseño futurista, una forma de jugar muy interactiva en lo que es el juego, con las personas. Ya no quieren a un jugador quieto, además de que lo podemos apreciar el control, una tablet, un juego, puedes jugar desde ahí, puedes reproducirlo en tu pantalla de alta definición. Son características muy notables que se notan en esta última consola de generaciones. Hey, it's time to watch some baseball. Okay. And a runner on second. Hernandez is on the mound, and here comes the 3-1 pitch. Swing and a miss. 98 mile per hour fastball.